el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Aunque un hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro del amor. Es su madre y el regalo del amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Todo su amor. Deja que todo renueva. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que, como todos los domingos, se unen a nuestro programa. Un saludo allá en su hogar para todos ustedes que quieren alimentarse con la palabra de Dios. Estamos en este tiempo ordinario, estamos viviendo la predicación, los misterios de Cristo, en este tiempo que el Señor nos permite vivir, en este tiempo de gracia. Un saludo entonces para todos ustedes desde nuestra casa, el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, quien les habla, Duván Marín, de Primero de Teología. Les agradecemos de antemano por estar aquí con nosotros. Ustedes saben que siempre traemos a nuestro programa personajes de nuestra casa, personas que están aquí también con nosotros, formándose para un futuro ministerio. Hoy tenemos con nosotros a mi compañero Santiago Álvarez, que es, como ya lo dije, compañero en este proceso de formación, pero que sea él quien nos cuente de su vida y de él. Santiago, bienvenido a este programa, bienvenido, la comunidad lo escucha. Duván, muchas gracias, pues muy contento de estar aquí, todos los televidentes, un cordial saludo. Como ya le decía a mi compañero Duván, estamos en el mismo grado, estoy también en Primero de Teología, soy del municipio de Sonsón, llevo pues 5 años en este camino de hacer este discernimiento de la llamada que el Señor me hace a estar con Él. Y contento de estar aquí, pues comentando pues un poco, ya les dije, soy de Sonsón, soy el mayor de 3 hermanos, de una familia sencilla, y que he venido haciendo un proceso y que en medio de esa realidad en la que yo me encontraba en mi pueblo allá, pues recibo este llamado a esta vida de estar en este momento preciso aquí en el seminario para continuar haciendo ese discernimiento. Y muy contento de estar aquí compartiendo este espacio con Duván y con cada uno de ustedes. Entonces, para que comencemos este momento tan especial de encuentro con la palabra de Dios, es importante que lo hagamos siempre a la luz del Espíritu Santo. Por eso pidámosle en este momento al Espíritu Santo que ilumine nuestro corazón, que ilumine nuestra mente, que ilumine toda nuestra persona, para que no solamente sean unas palabras, no solamente sea una lectura de un libro, sino que realmente pueda ser el encuentro con la persona de Cristo vivo y resucitado. Pidámosle al Espíritu Santo entonces que ilumine nuestra mente para que podamos comprender con facilidad aquello que vamos a leer, que ilumine nuestro corazón para que después de que hemos leído esta palabra de Dios podamos asimilarla en el corazón, y que ilumine también cada una de nuestras palabras para que después todo aquello que vamos a compartir sea palabra de Dios, sea ese encuentro realmente con el Señor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, Santiago, agradecerle pues nuevamente por esa bella oración, por estar aquí con nosotros. Vamos entonces a hacer la lectura de la palabra de Dios para que podamos entrar en materia. Del Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies, que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 discípulos. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Simón el Iscariote, Judas el Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en la ciudad de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Santiago, este evangelio podríamos decir que es un evangelio vocacional. Habla del llamado que le hace Jesús a sus discípulos. Y esta parte tan bonita, ¿cierto?, tan especial, el Señor que llama por nombre propio, no hace un llamado general, un llamado así como impersonal, sino al contrario, es un llamado a la persona concreta. Ahorita Santiago, muy bonito, nos decía una realidad pues concreta, una familia sencilla, un municipio, lo llamó pues seguramente en el estudio, en el trabajo, en fin, ya él de pronto nos contará un poco, pero es eso, ¿cierto? El Señor que te llama o que nos llama en nuestra realidad y nos saca de nuestra realidad para una misión especial, no hablemos solamente del sacerdocio, ¿cierto? Pero entonces, Santiago, ¿qué podemos decir? ¿Qué significa este evangelio en una manera muy general? ¿Qué podríamos decir de este evangelio para empezar a hablar de lo que nos dice pues la palabra de Dios? Miremos algo muy especial entonces de este evangelio, y es esa connotación que ya mismo Duván ha hecho alusión, el hecho de llamarnos por nuestro nombre. Y el hecho de llamarnos por nuestro nombre, eso ya implica una relación estrecha con Dios. Y el primer llamado que nos hace el mismo Dios es a la vida. Y constantemente el Señor nos va haciendo llamados a lo largo de la vida. Nosotros, por ende, somos elegidos del Señor. Somos personas llamadas a estar consagradas a Dios. Y aquel que está consagrado a Dios está apartado para Dios, separado de lo mundano, separado del pecado, separado del mal. Y está la dinámica que es complicada a veces, que nosotros entramos en esa relación. Estamos entrando y saliendo del pecado, entrando y saliendo en la gracia de Dios. Y no es que esté mal, pues nuestra condición humana nos lleva a eso. Pero lo importante es estar haciendo ese discernimiento del llamado que el Señor nos hace. Primero a la vida, por ende, es algo que debemos valorar, porque es un llamado que el Señor nos hace a estar insertos en este mundo, en la vida. Después nos llama a una vida en el Espíritu, y por eso nos bautizamos. Nos llama a que renazcamos, que volvamos a estar vivos para esa vida de Dios, para esa vida del Reino, y por eso nos bautizamos. Y nos sigue llamando. Ya de manera particular podemos ver cómo va llamando a un estilo de vida. Y es donde ya podemos hablar de las distintas vocaciones. Que hablar de vocación no es limitarnos al sacerdocio, no es limitarnos a la vida religiosa de las monjitas, por ejemplo, sino que la vida de vocación es para todo cristiano. Por eso, cuando alguien se casa, eso es un llamado a una vocación. Por eso, cuando alguien se va para el seminario, como en nuestro caso, eso es un llamado de Dios. Cuando alguien decide ni casarse ni irse a una vida consagrada, sino que quedarse célibe y trabajar también por el reino, eso es un llamado de Dios. Y todo implica discernimiento.
Un matrimonio también implica mucho discernimiento. También es de orar el matrimonio. Nosotros en nuestro ambiente de seminaristas hacemos mucho esto. Oramos, pedimos el discernimiento, le pedimos, Señor, este sí es mi camino, ayúdame. El matrimonio también es muy importante orarlo y pedirle la luz al Espíritu Santo para que nos ayude a realmente encontrarnos a través del esposo o de la esposa con el mismo Dios. Bueno, Santiago, usted decía algo que es muy importante. Me parece que es justo que lo recalquemos aquí, y es que muchas veces uno suele hablar de vocación en una predicación, en una parroquia, la gente lo entiende más hacia la vocación pues religiosa, consagrada, pero tenemos que hacer precisamente esa diferencia o hacer esa claridad, que no solamente hablamos de vocación a la vida religiosa, sino que todo en el mundo y todo lo que los médicos, lo que las personas hacen por el mundo, todo eso es vocación. ¿Y cómo podemos entender, Santiago, precisamente esa palabra vocación y esa misión de un vocacionado dentro de la sociedad? Claro, ¿qué podemos hablar entonces de la vocación? Miren, uno a veces dice que tiene vocación de médico. Uno dice, ay, mi vocación es ser médico. Uno a veces dice, tengo vocación, no sé, de político, ¿cierto? Y nosotros también decimos, tenemos vocación de sacerdote. Y hay que diferenciar algo a la hora de entrar, por ejemplo, en el término de vocación y profesión. Algo tan sencillo y elemental. Ya sabemos que dentro de la iglesia también hablamos de una vocación que es más en el hecho de tres ámbitos: vida consagrada, matrimonio y celibato. Pero también cuando uno trabaja con amor en aquello que el Señor también le invita a hacer, eso es vocación. Porque profesión es desempeñar alguna labor por la cual me van a pagar. Eso es una profesión. En cambio, la vocación también me ayuda a mí a hacer algo en el cual yo lo haría sin que me pagaran. Yo lo haría enteramente porque quiero ayudar al prójimo a través de esa acción concreta. Por eso también algo muy importante en la vida de un vocacionado, entiéndase vocacionado, como ya lo hemos dicho, no sacerdotes, seminaristas, religiosos, sino todo cristiano, debe partir de una experiencia de amor. Porque de eso trata, hablemos también vida consagrada, no solamente de la vida consagrada de religiosos, sino también vida consagrada del cristiano, es hablar de amor. La vida del cristiano, del consagrado, es de hablar de amor. Dios, que da su amor y llama a través del amor al cristiano, y el cristiano que responde, que abraza ese llamado de amor. Por eso, cuando uno tiene esa experiencia con Cristo de amor, después sale uno digamos así, a compartir, a distribuir, a contagiar, palabra muy común hoy por hoy después de la pandemia, a contagiar ese amor que hemos experimentado nosotros con Dios. Por eso cuando el Señor llama a alguien a algo especial, lo envía después. No solamente uno puede hablar de que la vocación se va a limitar a que usted tenga esa experiencia de Dios, a que usted se quede ahí encerradito con ese amor de Dios, sino a que después vaya y lo comparta con los demás. Y uno también en ese sentido de misión entiende que es irnos para el África, irnos para el otro continente. Y la misión empieza en la familia, empieza en la casa. Miren qué bonito, en el mismo texto los llamó. Y el Señor los llama. Miremos en el Evangelio también cuando llama a Mateo. Simplemente dice eso: Mateo, ven y sígueme. Y Mateo dejó todo y lo siguió. Y después de tener esa experiencia de discipulado con el Señor, ellos van y predican. Y no solamente porque ellos les nazca, que estoy seguro que sí les nace, sino porque es el mismo Jesús que nos invita a eso. Por eso es importante en este contexto de vocación saber que no solamente es recibir un llamado para mí, sino que es un llamado, sí, para mí, valga la redundancia, pero en son o en clave de servicio para los demás. Bueno, Santiago, hay algo que identificamos y que es muy especial en el Evangelio, ya hablando propiamente de la vida consagrada. Usted ha hecho un poco de referencia en ese sentido, y es precisamente la llamada que Jesús hace a sus discípulos. En su vida pública, digamos, en este caminar que hace Jesús por este mundo, en esta misión que el Padre le ha confiado, Jesús escoge a 12 personajes muy importantes. Para nuestra iglesia llamamos que son los pilares de la iglesia.
y los llama, ya lo hemos hecho referencia también, desde su contexto. Sabemos, ya usted dijo, Mateo era publicano, era un recaudador de impuestos, era considerado por el pueblo judío como un pecador público, que eso significa ser publicano. Pedro era pescador con su hermano, y así podemos decir de muchos de los discípulos que tenían su vida, que tenían su vida normal, como una persona normal, pero Jesús los escoge y los llama. Santiago, a usted también el Señor lo llamó, y entre muchos otros, uno suele a veces decir, porque yo también lo he dicho, entre muchos otros, seguramente con mejores capacidades, seguramente más santos que nosotros, el Señor lo escogió a usted, lo llamó a usted por nombre propio y lo tiene aquí, y seguramente que lo ha colmado de muchas bendiciones en este camino. ¿Qué significa ese llamado? ¿Qué significa esa escogencia particular de Jesús para los discípulos y también para nosotros hoy en nuestra realidad y en nuestro contexto? Bueno, lo primero sería como interesante ver el hecho de ese llamado. Ya hacía Duván alusión, ya hacía usted esa alusión al llamado de los discípulos. Yo creo que algo muy importante es ver eso muy natural, el llamado como algo muy natural. A veces tiende a ver a los discípulos, a los santos, a la Virgen, a San José, como seres demasiado lejos, demasiado lejanos, demasiado idealizados. Y no hemos comprendido precisamente eso, que en el contexto de los discípulos el llamado que les hace es algo cotidiano, es algo normal. Ya lo decía Duván, a Pedro, a su hermano, los llamó en medio de su trabajo, pescadores. Ellos eran pescadores. Mateo también en medio de su trabajo, recaudador de impuestos, en medio de su cotidianidad. Hoy en día es lo mismo. El Señor nos llama a nuestra cotidianidad, siendo un médico, siendo un conductor, siendo ama de casa. El Señor nos llama en medio de ese contexto. A nosotros nos llama siendo estudiantes. Y es ese encuentro, nos llama a vivir ese encuentro personal con Él. Eso es lo principal y lo más importante. Esto mirado desde una vista y desde una clave de amor, porque eso es lo que implica eso. Y eso los llama a vivir un encuentro, un camino discipular. Ese camino discipular implica conocer a Jesús, conocerlo Él a sus pies, conocer sus enseñanzas, meditarlas y entenderlas. Y después de tener todo este proceso, como ya habíamos hecho referencia, poder después ir y proclamar aquello que yo he vivido. Igual nosotros en nuestro contexto, como ya decíamos, el Señor nos llama. Y nos llama a ejemplo de los apóstoles para que tengamos ese encuentro con Él. Y después de tener ese encuentro con Él de una manera más cercana, de decirlo más personal, más íntima, pues entonces seremos elegidos con la ayuda de Dios a ser dispensadores de su gracia. Y aunque sabemos que sí, como ya hemos dicho, podemos ser realmente instrumentos a veces inútiles, hay que comprender desde la vida sacerdotal y religiosa que hay sacerdotes que a veces flaquean, hay religiosas que a veces les falta testimonio, hay seminaristas que no van acordes a veces a su vocación, pero es porque el Señor nos ha llamado para capacitarnos. El Señor nos ha llamado para formarnos. El Señor nos ha llamado, nos ha sacado de en medio de nuestra realidad para formar nuestro corazón, para llenarlo de su amor y así nosotros compartir eso mismo. No es entender que aquel seminarista, que aquel religioso sacerdote que el Señor ha llamado, es que es un santo, es que es el más ideal para este proceso. No, ya lo dijo Duván, puede que hayan otras personas más capacitadas, pues que el Señor no llama capacitados, sino que capacita a los que llaman. Y lo hace en esa clave de amor, porque quiere que nosotros tengamos esa experiencia de Dios, esa profundidad, profundizar en los misterios de Dios para después compartir con el pueblo de Dios. Eso que acabas de decir, Santiago, en conclusión a esa pregunta, es muy importante y ya lo hemos dicho mucho en este Evangelio de este domingo, pero creo que para terminar debemos puntualizar en ello, y es que el discípulo tiene esa experiencia tan grande, tan maravillosa con Jesús, que no puede más que salir a comunicarlo.
y es que salir a predicar, yo creo que debemos entenderlo precisamente eso. No es tanto ir a extender una doctrina, ir a hablar de una doctrina, sino ir a contagiar a las personas, a contagiar a mis hermanos de ese amor tan grande que el Señor ha tenido conmigo. Santiago, una última palabrita sobre esto, ¿cierto? ¿Qué puede significar? O más bien, ¿qué hay en el corazón de un discípulo que es capaz de salir de su zona de confort para poder ir a hablarle a los otros del amor de Jesús, sabiendo que es algo que no es fácil, mucho menos hoy, que recibimos burlas, improperios de muchas personas al hablar de Jesús? Pero ¿qué hay en el corazón del discípulo que es capaz de salir, que es capaz de ir a hablar de ese amor de Dios? Lo primero, creo, y es muy importante, es el hecho de que se ha salido de esa zona de confort, ¿cierto? ¿Qué implica eso? Que ya no hay un deseo egoísta, que ya no está ese deseo de no, es que me quiero salvar, soy yo. Y los otros, pues si ellos se salvan, bendito sea mi Dios, qué rico. Sino que se ha salido y ya está ese deseo de buscar almas para Dios, de buscar la salvación para el otro, de mirar el prójimo como un lugar propicio también para encontrarme con Dios. Como decíamos nosotros, lugar teológico. El prójimo como un lugar teológico. ¿Qué implica esto? Que mi hermano me habla de Dios, que en mi hermano está Dios, y más aún, en el sufrimiento del hermano está Dios. Por eso nosotros debemos de salir siempre a ese encuentro, al encuentro con el hermano, al encuentro con aquel que necesita de mí, de que necesita una palabra. Pero hay algo todavía más especial, y es que cuando realmente en el corazón del discípulo está el Señor, es más que un deseo de anunciar la palabra de Dios, hay un deseo de vivir la palabra de Dios. Y eso es más importante. Dicen por ahí, las palabras convencen, me decía mi abuela, pero el ejemplo arrastra. Y es muy real. Nosotros debemos de convertirnos en signos visibles del Evangelio, ser evangelios vivientes en medio de la sociedad. Que cuando nos vean a nosotros, vean al Señor. Que cuando nos vean pasar por la calle con nuestras acciones, nosotros podamos realmente ser el Señor. Tan sencillo, básico y elemental como saludar. Tan sencillo y elemental como recoger una basura. Tan sencillo y elemental como mostrar que realmente quiero vivir el amor de Dios. No solamente predicarlo, porque a veces las palabras, como también decimos coloquialmente, se las lleva el viento, pero los gestos es lo que perduran. En la misma psicología evolutiva se habla un poco en el campo de la niñez, de que en esa primera infancia los niños no van tanto a, digamos, como asimilar aquello que le dicen sus papás, sino que ellos van a imitar, y eso que imitan lo van a asimilar en su corazón, en su ser. Por eso nosotros, yo digo que esa mentalidad también de aprender de nosotros, y más en la fe, seguimos siendo muy niños y seguimos aprendiendo muy del ejemplo y del testimonio. Por eso, mis hermanos, es tan importante el ejemplo de los santos, porque aún en medio de sus debilidades supieron encontrar el camino para llegar a Dios. Por eso ese ejemplo tan bonito que nos dan ellos también para nosotros, y que nosotros estamos invitados a realizar. Ojo, ser testimonio de vida, ser testimonio del amor de Dios en medio de una sociedad que carece de ese sentido de amor verdadero. Bueno, Santiago, hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de concluir, yo quisiera que le hiciera hoy usted, como seminarista, pero también como cristiano, una invitación a todas las personas que nos ven, que a raíz del Evangelio, qué podemos decir y qué invitación podemos darle hoy a nuestra comunidad, a nuestros católicos, a nuestros hermanos, a raíz precisamente de este Evangelio. Claro, lo más importante es permitirnos oír la voz de Dios. Nosotros, inmersos en medio de esta sociedad del consumo y del bullicio, no nos damos esa oportunidad y no nos damos ese espacio de encontrarnos con Dios. Lo primero sería eso: démonos la oportunidad de escuchar la voz de Dios, de encontrar en aquello que el Señor quiere de mi vida un verdadero llamado a una vocación, a una misión, a un encuentro. Eso se hace, mis queridos hermanos, en medio del silencio.
No un silencio tan exterior, sino un silencio dentro, un silencio realmente de corazón. Después, pues, a vivir ese llamado. El llamado hay que vivirlo siempre en esta clave de amor, ya lo hemos dicho, porque ya hemos dicho que la vida consagrada, que este llamado de Dios, va en ese son de amor. El Señor nos llama por amor y nosotros abrazamos, respondemos en este mismo amor. Respondamos sin miedo. La vida es de procesos, podemos ir respondiendo con pasitos pequeños, pero siempre responder. ¿Y qué responder con generosidad? Porque Dios, que todo nos lo ha dado, esa misión que Él quiere que nosotros desempeñemos, pues también debemos de darla con generosidad. En ese sentido de atender, de proteger, de encontrar en el hermano a ese Cristo sufriente que necesita de mi ayuda y que también significa para mí un proceso de salvación. Bueno, Santiago, un agradecimiento pues muy especial. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañarnos en este programa. Seguramente que hemos sacado muchas cosas buenas de ello. Igual allá en casa, ustedes en familia también pueden leer el Evangelio y sacar sus reflexiones. El Evangelio es siempre nuevo, siempre nos dice cosas nuevas. Y Jesús en el Evangelio siempre nos va a decir cosas nuevas. Entonces, Santiago, un agradecimiento muy especial por estar aquí con nosotros y nos despedimos así de este programa y de las personas que nos ven. Sí, muchísimas gracias a Duván por invitarme, al seminario, al canal por propiciar este espacio y a todos ustedes televidentes también por tener este deseo de encontrarse con la palabra de Dios a través de este medio. No dejen de tener esta experiencia del Señor. Vivan la fe como verdaderos cristianos que somos. Bendiciones para todos, un saludo muy especial. Todo su amor, deja que todo renueva. Bueno, entonces ahora quiero compartir con ustedes una canción que en realidad pues es muy bonita y habla sobre el mandamiento que Jesús nos dejó, que es el mandamiento del amor. La canción se titula No me habéis vosotros elegido. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, para siempre hasta el final. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor